En la 91.7 continuamos haciendo la prueba de ADN. 6:38 Volvemos a contarles de este nuevo round en la carrera presidencial, porque los candidatos apuntan contra el programa económico de José Antonio Kast por la eliminación del autopréstamo con el que se financia el beneficio por años cotizados en el actual sistema previsional. La información a esta hora con Diana Copa. Diana, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa, Carla. Sí, una discusión en torno a la reforma de pensiones que partió el día viernes cuando se conoce el programa de José Antonio Kast, y entre las 40 casi hojas que tiene esta ruta destaca reducir el seguro social, que significa eliminar la solidaridad de la reforma de pensiones y que los 8 puntos de cotización adicional vayan por completo a las cuentas individuales. Un punto que no olvidemos fue una gran lucha de Jara mientras fue ministra. Ella de hecho quería que todos los puntos fueran de solidaridad, y para llegar a acuerdo con la oposición se llegó a que fuera la mitad. Podríamos dar a entender que esto es lo que propone José Antonio Kast, es eliminar uno de los legados de la exministra del Trabajo. Es por eso que genera tanta molestia en el comando de la candidata oficialista. Lo cierto es que hoy, en medio de la presentación de Bernardo Fontaine como parte del comando de José Antonio Kast, el candidato republicano descartó que se busque rebajar las pensiones y no dejó de lanzar sus dardos a Janet Jara. Como lo dijo Bernardo, aquí no se va a rebajar nada. El aumento de pensiones va a seguir tal como está. Y aquí la gente tendrá que ver si le cree a los que han mentido permanentemente, si quieren seguir escuchando a la candidata de la continuidad cuando se digne a ir a debatir, porque la hemos invitado también a debatir. Ella cuestionó el programa nuestro sin haber leído ni siquiera el suyo. Ya, hay los cuestionamientos entre candidatos, pero esto también llegó incluso a la queja desde el gobierno, ¿no? Porque también la reforma a las pensiones es uno de los legados, si uno quisiera, del gobierno, y se han sentido de alguna manera tocados. Sí, de hecho, hoy casualmente parte la campaña del gobierno para la implementación de la reforma de pensiones, y en medio de toda esta discusión que se genera entre los comandos y los diferentes candidatos, particularmente entre José Antonio Kast y Janet Jara, pero Evelyn Matei no se queda fuera, y de eso también vamos a hablar un poco más adelante. Lo cierto es que el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, hoy dice que José Antonio Kast tiene que dar explicaciones a los jubilados respecto a esta propuesta que está haciendo de reducir el seguro social, una declaración a la que se suman también los diferentes presidentes de los partidos del oficialismo, Constanza Martínez, también lo dijo el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, y es ahí por donde va la discusión también. Camila Vallejo también se refirió a la incorporación de Bernardo Fontaine, que sin duda ha generado también polémica en este caso, porque recordemos, él fue constituyente, economista, y durante el proceso sí dio ciertos datos imprecisos respecto a la campaña del rechazo y también en cuanto a la reforma de pensiones. Entonces eso también se ha instalado de alguna forma en el comando de José Antonio Kast. Yo les decía, Evelyn Matei no se quedó fuera de esta discusión. Hoy ella hizo su propuesta de 1 millón de empleos. Dijo que su propuesta era viable, pero no así la de José Antonio Kast respecto a la reforma de pensiones. Con todo respeto, no hay cómo hacerlo. No hay cómo hacerlo. El 1 millón de empleos sí se puede crear. Eso no hay quien lo financie. Bueno, y lo cierto es que también hoy desde el comando de Jara salen a explicar en el fondo el compromiso que tienen con la reforma de pensiones de implementarla en un eventual gobierno, y dicen de hecho que ven muy difícil la propuesta de José Antonio Kast, entendiendo además que ella sería ir directamente hasta el Congreso, entendiendo que esto es una ley. Así de hecho lo plantea el economista del comando, Luis Eduardo Escobar. Tenemos el compromiso de implementar la reforma que ella ayudó a negociar. Bueno, tendrán que discutirlo en el Congreso porque eso requiere cambiar la ley. ¿Y espera que no se prospere en un programa así? Yo lo veo bien difícil, porque si lo aprobó la mayoría del Congreso, excepto los votos de los republicanos, va a ser bien difícil que en el Congreso puedan revertir eso. La crítica que a mí me sonó más fuerte, porque es normal esperar que sus opositores lo critiquen, pero fue la de Ignacio Briones, quien le dijo, le tituló en un Twitter que fuiste el padre intelectual de la idea del préstamo como forma de destrabar la reforma, y hoy lo criticas. Le dice que además él pretendía devolverlo con una tasa bajo mercado. Tengo entendido que Fontaine le respondió. Sí, le respondió y le descarta en el fondo que él haya sido el ideólogo de esto.
Bernardo Fontaine, que hoy en vez de salir a responder en el fondo las críticas que se hace, responde con otra crítica. Janet Jara, en el fondo, de las últimas ideas y también de las declaraciones de la candidata del oficialismo, que recordemos la semana pasada tuvo varios traspiés con su programa, y en el fondo desde el Partido Republicano aprovechan ese insumo y lo hacen ver también. Claro. Entonces es parte de lo que se vive en la carrera presidencial. Recordemos que Janet Jara sigue con su despliegue nacional. Mañana es un foro de ICARE en el que van a participar lo que podríamos decir los candidatos de la derecha, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Evelyn Matei, y también Franco Parisi. Janet Jara ya había adelantado desde hace semanas que se iba a restar de este foro, que tiene especial foco en trabajo, por lo que probablemente veamos ciertas críticas a su gestión, sobre todo en la ausencia de la candidata del oficialismo, que mañana va a estar en Punta Arenas, y no se descarta que hayan anuncios importantes de nuevas incorporaciones al comando, que recordemos está todavía en construcción, si se podría decir. Así que vamos a estar atentos allá desde Punta Arenas. Vamos a estar atentos, ya. Bueno, se pone intensa la campaña, vamos a ver hasta dónde prosperan o no estas ideas y todo lo que se está proponiendo, con esa salvedad, porque puede haber todavía cambios y que se va a ir ajustando, yo creo, dependiendo también de la reacción que tenga en, sobre todo, la opinión pública. Sí. Vamos a ir viendo cómo se mueven las encuestas. Sí. O sea, no nosotros, los candidatos sobre todo. Sí, bueno, los candidatos dicen que no le están tomando peso las encuestas. De hecho, José Antonio Kast todos los domingos postea a través de su cuenta de X como que sigue trabajando. Vemos estos resultados con total humildad. José Antonio Kast, que hoy en día lidera las encuestas, pero como lo hemos conversado, queda todavía mucho camino por recorrer, muchos, en este caso, episodios que pueden tener los candidatos, que pueden mover la aguja, y en este caso, pero lo que señalan los expertos es que el resultado de las encuestas, que se muestra más similar al resultado final de la elección, es el de 2 semanas antes. Entonces todavía quedan muchos meses para la primera vuelta presidencial, que recordemos es de carácter obligatorio el 16. La única encuesta confiable es la que me beneficia a mí, dicen todos los gatos, aunque nunca lo digan en esos términos. Diana Copa, muchísimas gracias. Gracias, Diana. Buenas tardes.